Formar profesionales competentes que respondan a las demandas inmediatas de la sociedad actual es una tarea de prioridad en Cuba, hecho que ante las exigencias de las nuevas realidades heredadas de la COVID-19 impone desafíos complejos a la formación. Las reflexiones que pretendo compartir con ustedes giran en torno a la importancia que tiene la sociología como ciencia general y a la sociología de la educación específicamente como plataforma tanto teórica como metodológica para analizar contextos educativos. Mi objetivo es reflexionar acerca de esta ciencia, pero desde la formación de profesionales de la pedagogía y psicología y no precisamente desde la profesión sociológica. Solo llevo algunos años trabajando con esta carrera y aunque mi experiencia en ella no es vasta, sí he podido advertir que lamentablemente existen trabas que no permiten otorgarle a esta ciencia de la educación todo el protagonismo que merece dentro del proceso formativo. El desempeño de profesionales que han egresado de esta carrera, así como la realidad actual de ella, posibilita reconocer que es una disciplina científica que no se ha asumido como parte de la esencia formativa de estas y estos profesionales. Existen insuficiencias que indican que los aportes que esta ciencia puede otorgar a la formación de estos y estas profesionales no son asumidos coherentemente, lo que atenta contra la comprensión científica integral de la realidad socioeducativa y sus efectos en el plano individual y colectivo de los sujetos en contextos de actuación específicos. En este sentido, puedo citar la insuficiente consulta de fuentes teóricas clásicas y contemporáneas, donde se asumen solo fragmentos de la plurireferencialidad que caracteriza a esta ciencia, además de la aprehensión limitada y la no sistematización de sus aportes teóricos metodológicos en el resto de la formación inicial. Ausencia de análisis reflexivos que permitan visualizar la singularidad del campo educativo donde se desempeñan. Estos son factores que hoy atentan contra la incorporación pertinente del análisis sociológico de la educación en la carrera Pedagogía y Psicología en la Universidad de Granma. Es una tarea compleja, pero es posible. Poner al descubierto los vínculos que esta ciencia tiene con otras disciplinas que ya poseen un lugar sólido en la formación de profesionales de esta área, por ejemplo, la pedagogía, la psicología, la orientación educativa, la dirección científica, entre otras que componen el plan de estudios actual. En síntesis, presentaré breves pinceladas, porque el tiempo no nos alcanza, acerca de la evolución de los diferentes planes de estudios, desde los cuales se justifica cómo se fueron consolidando los fundamentos para la inclusión de la ciencia en el currículum de la carrera y las proyecciones que constituyen hoy, desde mi análisis, para su incorporación efectiva al desempeño profesional de psicopedagogos y psicopedagogas, o sea, las limitaciones que hoy pueden constituir desafíos. En el 2008, Feito planteó revitalizar el debate sociológico de la educación. Hay que promover, según su criterio, una mayor presencia de la sociología en el debate social sobre educación tan apagado en los últimos años. Es vital aportar ideas que, desde los diferentes planteamientos sociológicos, maticen, analicen y enriquezcan el debate educativo, hoy en manos de psicólogos y pedagogos. Aunque el autor no se refiere a procesos formativos, sino al escenario existente relacionado con esta ciencia, sus ideas son perfectamente aplicables al caso que me ocupa. Cuando se observan realidades más específicas, como es la enseñanza e incorporación de esta ciencia a la formación de profesionales de otras especialidades, se detecta que existe la misma situación. Sin embargo, es un error frecuente, según Di Pietro, en el 2004, considerar la relación entre sociología y educación como si se tratara de un préstamo unidireccional de la primera hacia la segunda. La práctica e investigación de entornos educativos nos permite reconocer que las propias características del hecho educativo aportan a la ciencia cuestionamientos que reclaman nuevas miradas, la complementariedad de diversos enfoques más acordes con las complejas características del fenómeno a investigar, nuevas aristas de un mismo hecho, lo que provoca el avance de la ciencia, es decir, su desarrollo y evolución. Una visión segmentada de la formación de profesionales oscurece la relevancia del análisis sociológico en el perfeccionamiento de los modos de actuación descritos para este y este especialista en su modelo de profesional, los que son esperados y exigidos también por los contextos locales en los que incide lógicamente. El personal psicopedagógico concreta como modos de actuación la dirección del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas pedagógicas y psicológicas, en la formación de educadores y educadoras, la asesoría al personal directivo y profesorado,
investigación educativa en los contextos en que se desarrolla la orientación educativa de estudiantes, familias y comunidad. Todo esto está definido dentro del modelo de profesional aprobado en el 2016 para ellos y ellas. Para ello se integran aprendizajes filosóficos, psicológicos, sociológicos, didácticos, pedagógicos, garantizando la pertinencia de su función socializadora en los subsistemas, escuelas pedagógicas y centros de educación superior, equipos multidisciplinarios de prevención, centros de diagnóstico y orientación, modalidades no institucionales y centros de investigación relacionados con su objeto de trabajo. Desde la formación inicial, el rol de esta rama especial de la sociología es provocar el análisis, la descripción, interpretación, comprensión y diagnóstico de problemáticas de los contextos con los que trabaja este personal, a partir de las fortalezas del sistema teórico y conceptual que ofrece la propia ciencia. No es un secreto que en las instituciones educativas cubanas pudiera estar sucediendo en otras partes del mundo, ustedes me dirán en el intercambio. Existe una preponderante discusión, tanto psicológica como pedagógica, que deja fuera la sociología en el análisis de la educación, la que muchas veces se cree utilizada por el solo hecho de identificar los problemas sociales vinculados al estudiantado y sus contextos. Beltrán en el 2016 plantea que el valor de la sociología, yo le añadiría, con todo respeto al autor, que también el valor de la sociología de la educación no se puede medir tan solo por su inmediata utilidad, sino por el sentido que ofrece para tomar conciencia de nuestras posibilidades de mejora como sujetos individuales y como parte de ese colectivo, de ese gran colectivo al que llamamos sociedad. La sociología cobra sentido entonces y debe ser cada vez más relevante como una forma de reflexividad, al tiempo que como una actividad comprometida con la transformación social, orientada hacia fines emancipadores. Valor que se renueva en profesiones que impulsan cambios en y desde los contornos educativos. Lo cierto es que con más de una década de impartida la sociología de la educación en la carrera, todavía afloran incertidumbres que giran en torno a por qué y para qué se imparte. ¿Por qué insistir en que el estudiantado incorpore un pensamiento reflexivo que le permita superar lo obvio y descubrir los engranajes sociales del hecho educativo y su apariencia inmediata? Interrogantes que asumo son el motivo que genera la dinámica de la actualidad cotidiana al dirigir el proceso docente educativo. Desde mi experiencia, lo que ha sucedido cuando me enfrento al estudiantado en el entorno áulico y extracurricular. La impartición de la sociología de la educación en la licenciatura en Educación, Pedagogía y Psicología, específicamente en Granma, comenzó en el curso 2008-2009. Con la implementación del Plan de Estudios C y su inclusión obedeció a una serie de transformaciones sociales que en la realidad cubana e internacional se desarrollaron. Obedeció además a la evolución de las ciencias sociales que de forma lógica se fue desarrollando a la par de los cambios contextuales, lo que provocó también que se potenciara en los currículos de diversas carreras universitarias la lectura de la trama social que constituía el escenario para diversas problemáticas. Se evolucionó desde posiciones macroformativas a un acercamiento más específico a lo regional y local, práctica que también impulsó la prevalencia de una necesidad de resolver problemáticas contextualizadas más cercanas a la realidad de la formación en cada territorio y, por ende, la inclusión de ciencias afines que potenciaran el análisis de la realidad socioeducativa prevalente desde sus cuerpos teóricos y metodológicos. No fue hasta el Plan 6, su versión modificada, que es cuando se inicia la asignatura en la Universidad de Granma, que se comenzó a tocar desde la teoría las fibras sociales de las problemáticas educativas de las instituciones escolarizadas. Su concepción, aunque amplia, dejaba fuera aristas medulares al enfocar el programa disciplinar en el objetivo vinculado a la identificación de los problemas sociales que influían en la educación, partiendo de la determinación de los factores de riesgo y de desventaja social. Todo ello en función de realizar una adecuada labor preventiva en la escuela, teniendo en cuenta otras agencias socializadoras. Sus inicios en el currículum proponían que estudia la sociología de la educación, pero no cómo investigar e identificar esas problemáticas dentro de esa conformación de sus modos de actuación, sin perder la esencia de la carrera, claro está. Esto difuminaba sus fronteras con otras ciencias de la educación que daban entrada en el primer año al conocimiento base de la profesión. Para este momento se creó la plataforma que favorecería la comprensión del objeto de estudio de esta ciencia, además de los enfoques teóricos generales que proveían al estudiantado de conceptos y categorías propios de la ciencia general. Sin embargo, tenía como carencia el análisis teórico práctico que la rama especializada estimula. Así, el plan de estudios D propició opciones más flexibles, transversalizadas por el interés hacia lo externo, lo social y lo comunitario, como puente para la investigación y contacto con lo laboral e investigativo. El tránsito al plan E en el 2016 posibilitó que de contenidos generales diluidos en conocimientos más cercanos a la pedagogía que la propia sociología y de la utilización de categorías analíticas de la ciencia sociológica general se pasara a categorías propias de la rama especial.
Plantea Fernández Enguita en el 1999 que el sistema educativo, los centros escolares, las aulas, no son un simple escenario de procesos técnicos, sino espacios surcados por relaciones de poder, grupos con intereses diferenciados, relaciones sociales estables, normas de conducta, valores, ideologías, etc. Este es el escenario que debe descubrir cualquier profesional que afronte la dinámica de la educación desde cualquiera de sus funciones. En este sentido, asumo lo planteado por Beltrán Llavador en el 2017, cuando indica que la enseñanza universitaria de la sociología implica y debe preparar para aprender lo singular del fenómeno social y comprender la realidad social de la que formamos parte y por la que somos creados como seres humanos. Adquirir conciencia del dinamismo, de la complejidad y de la opacidad de las relaciones sociales con el fin de evitar explicaciones simplistas o deterministas, que es lo que nos sucede cuando asumimos estos referentes de una ciencia específica. Abordar la entidad, las causas y las consecuencias del cambio social, tanto desde una perspectiva local como global, así como las tendencias que se apuntan y sus repercusiones sobre las formas de vida. Obtener una cierta distancia crítica frente a la esfera de lo social en general y frente a las instituciones más próximas con el fin de poder interrogarse sobre las mismas y elaborar un juicio propio fundamentado en el conocimiento previo. Por lo tanto, concretar cada una de esas ideas como aportes al desempeño de profesionales de esta especialidad incorporadas desde el análisis sociológico permite también que el estudiantado reconozca lo que la sociedad clasifica en categorías, tipificaciones que determinan, influyen y se relacionan con nuestras experiencias personales y colectivas fenomenológicamente hablando. Comprenda que los hechos y las decisiones que se toman de manera individual tienen consecuencias imprevistas o no intencionadas, con una fuerte determinación de la sociedad en la que vivimos y a la que moldeamos también con el efecto boomerang de nuestras acciones. Estas y estos profesionales comprometen su accionar desde la escuela con contextos como la familia y la comunidad. Orientan y asesoran, además de investigar y dirigir procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que incorporar los aportes de esta rama especializada de la sociología a su formación inicial garantizará un desempeño profesional donde su preparación les permite identificar las estrategias de reproducción social que garantizan la lógica del campo educativo, al decir de Pierre Bourdieu, parafraseando a Pierre Bourdieu. Por lo tanto, desde mi opinión, desde mi modesta opinión, creo que es un desafío en estos momentos, al menos desde la experiencia que tengo con el trabajo con estos profesionales. Hay un primer desafío que consiste en convertir lo que enseñamos en un proceso dialógico vivo, que integre experiencias personales y ciencias para estimular la transformación que se necesita. Promover la visión plurireferencial y divergente de la sociología de la educación desde los aportes y limitaciones de cada posición teórico-metodológica que ha dado vida a su evolución. Comprender la necesidad de cuestionar por qué es relevante la sociología de la educación en la formación de profesionales de la pedagogía y psicología. Estimular la búsqueda de soluciones a problemáticas del desempeño profesional, donde el conocimiento sociológico, y este es uno de los desafíos más importantes desde mi consideración, donde este conocimiento sociológico intervenga de manera coherente con las demás ciencias de la educación, establecido como un lente reflexivo incorporado a su formación integral. Concluyo entonces, y desde mi criterio, como les decía, son algunas reflexiones para pensar un poco en este tema. Después de la pandemia tendrá que repensarse la visión sociológica que se pretende construir en él o la profesional de esta carrera. Tendrán que incorporarse a sus contenidos áreas como representaciones sociales acerca del trabajo psicopedagógico en las instituciones educativas, brechas educativas como consecuencia de la pandemia, impacto de la docencia o educación virtual versus la presencial y sus efectos en contextos de pandemia, formación ciudadana desde la escuela, impacto de las migraciones en la educación de la niñez y la adolescencia, la educación de la comunidad en tiempos de contingencia sanitaria, deserción, fracaso escolar y pandemia, impacto de las redes sociales en la educación de los individuos, entre muchas otras aristas. La carrera hoy demanda superar esa visión simplista que la considera como una asignatura más en el programa de pregrado. Como espacio disciplinar debe avanzar hacia el debate que contribuya no solo a la formación de profesionales de esta carrera, sino además que contribuya también con la concepción definida para profesionales de la educación en sentido general. Muchas gracias.